¿Estás preparado, Alejandro? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo, a este nuevo programa que lanzamos hoy de la serie de vídeos que estamos realizando sobre fondos de extracción, fondos vampíricos, fondos de inversión, como buenos villanos de muchas historias, tienen muchísimos nombres. En la anterior sesión estuvimos trabajando cómo afectaban los fondos financieros a, valga la redundancia, los fondos de pensiones y cómo operaban, sobre todo con dinero ajeno. El programa de hoy también es muy especial porque no es tanto un programa de diagnóstico como uno de propuesta, en el cual vamos a girar alrededor de una posible demanda que desde la plataforma Afectos por la Hipoteca, junto con la Alianza Internacional de Colectivos que iniciamos en noviembre, estamos empezando a trabajar, que es la de un fondo público de inversión. Y para explicarnos lo que podría ser un fondo público de inversión, tenemos a un invitado muy especial al que de nuevo agradecemos su presencia, que es Alejandro Inurrieta, que ya participó con nosotros en la serie de vídeos anteriores que realizamos por el Encuentro Internacional de noviembre. Igualmente, volvemos a presentarle. Alejandro Inurrieta es economista de formación, ha sido expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, socio fundador de la revista de Alternativas Económicas, que es un aliado de la plataforma Afectados por la Hipoteca, y podemos decirlo con mucho orgullo, y también es autor de un maravilloso libro que es Vivienda, la revolución más urgente. Así que, sin más dilación, Alejandro, te paso la palabra. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y a todas por conectaros y los que lo veáis luego a posteriori, pues es un placer, como siempre, estar con vosotros, estar colaborando con algo que yo creo que a todos nos apasiona y nos preocupa y nos ocupa, que es el gravísimo problema que tiene la sociedad española aunque bueno, la sociedad española y también la europea, porque hasta ahora hemos estado siempre hablando de España, pero los, los problemas empiezan ya a aparecer, tal vez no con la misma gravedad, pero sí con similar problema en muchos países europeos. Lo que hoy se plantea es un tema muy interesante y sobre todo es muy novedoso. Se plantea la posibilidad de crear un fondo de inversión, digamos, finalista, dedicado exclusivamente a la vivienda, es decir, a la provisión de vivienda social, la vivienda cooperativa, vivienda asequible, llamémoslo como queramos, para efectivamente satisfacer la demanda creciente y la demanda urgente que tiene muchísimas rentas, muchísimas clases populares, jóvenes, no tan jóvenes, mayores, divorciados, mujeres víctimas de violencia de género, en fin, inmigrantes, que ahora mismo se está hablando mucho también de los problemas que tiene la inmigración con el acceso a la vivienda asequible y digna. Bueno, todo eso, ¿cómo hacerlo desde un fondo de inversión público? Es decir, cuyo capital sea estrictamente público. Es decir, no intervengan eh, eh, fondos privados ni fondos buitres o vampiros, como se ha dicho antes. Es decir, que sea un instrumento exclusivamente público, digamos, para la gestión, para la redundancia, para la gestión pública del mercado de la vivienda. Por lo que he comentado antes con Luis, supongo que más o menos casi todo el mundo está familiarizado con lo que es un fondo de inversión. Pero bueno, para hacer alguna pincelada, un fondo de inversión es un vehículo de ahorro, es un vehículo de ahorro en el que una serie de partícipes colocan su dinero y luego hay una gestora que es la que decide en qué invertirlo. Hasta ahora los fondos tradicionales, los que estaremos acostumbrados a ver, son por un lado los fondos financieros o los fondos monetarios, es decir, aquellos que invierten en activos financieros, acciones, bonos, mercado monetario, divisas, etcétera. Y luego están los fondos las SOCIMIS famosas, los que ya creo que hablamos también la última vez. Esos son esos fondos que se dedican efectivamente a la compraventa y alquiler de viviendas, y no solo de viviendas, también tienen sector terciario, como puede ser universidad, residencias de ancianos. Ahora hay todo el lío que ha habido, por ejemplo, con las residencias, pues están en manos, muchos de ellos en manos de fondos de inversión. Bueno, la cuestión es que para crear un fondo de estas características, lo primero que se necesita es muchísimo capital.
¿no? Estamos pensando en que uno de los graves problemas que tiene en España para acometer esa ingente labor que también hablábamos en su día de construcción, expropiación, en las fórmulas que se nos ocurran para tener un parque público suficiente, uno de los principales problemas, al margen del tiempo que tardamos en construir, el tiempo que tardamos en digamos, los periodos constructivos, el grave problema, como casi siempre en todo elemento de gestión pública, es el presupuesto. Para, digamos, hacer una... Yo en el libro que comentaba Luis, hablaba de que en España necesitaríamos aproximadamente unos 7 millones de vivienda pública asequible, pública o cooperativa, en fin, cualquier fórmula que se os ocurra, 7 millones, digamos, de precio asequible, es decir, 7 millones de unidades para, digamos, tener ya un parque similar a los del resto de países europeos, en torno a un 30%, o sí, entre un 30 y un 40% del total de viviendas en España. Claro, para construir 7 millones de unidades, dependiendo, podemos ponerlo por un precio muy bajo, pues si cada vivienda ponemos que de coste puede tener unos 150.000 euros, pues estaríamos hablando de una cantidad importante, ¿vale? Alrededor de 105.000 millones de euros, ¿vale? Por poner una cantidad de lo que se necesitaría, digamos, para empezar a tener, digamos, una plataforma, un fondo, un vehículo de inversión para que pudiera satisfacer esa demanda o esa oferta, en este caso, de vivienda pública que necesitamos como el comer. Bien, ¿cómo se podría, vamos a empezar por ahí, cómo podría el Estado crear efectivamente este fondo? Bueno, yo tengo una experiencia parecida, que no es un fondo dedicado a vivienda, pero sí el fondo, si a algunos les sonará, en su día, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es un fondo que, digamos, se nutría una hucha, lo que llaman la hucha de las pensiones, que se nutría de los excedentes de mutuas y el excedente de la gestión anual de la seguridad social, entre pagos e ingresos de cuotas para satisfacer a las pensiones, y eso se fue metiendo efectivamente en una hucha que llegó a tener, en la época en la que yo estaba en el ministerio, 60.000 millones de euros. ¿Vale? Luego vino la siguiente legislatura, la parte de Rajoy, se la pulió entera, y después, bueno, pues ahora ha empezado otra vez a tener un fondo relativamente, bueno, todavía está creo que por 20 o 25.000 millones, pero bueno, empieza a tener otra vez una buena cara. Bien, una fórmula para crear este fondo, hay varias fórmulas, pero una fórmula podría ser, digamos, todo el dinero que se presupuesta anualmente por parte del Estado, porque ojo que también estamos hablando aquí, que es, como sabéis, la vivienda tiene un componente complicado, que es el tema competencial, ¿vale? Y eso a veces es, digamos, difícil de gestionar, porque en función de qué queramos hacer, a lo mejor estamos invadiendo competencias autonómicas, pero en este caso me aseguro que creo que no, lo he consultado, y efectivamente el Estado perfectamente podría crear un fondo, uno o varios, en función de sus necesidades, para, digamos, empezar a hacer este tipo de políticas. Pero además de dinero, además de fondos, el Estado podría incorporar a este fondo como gestores, como gestión no solamente de dinero, sino también gestión de inmuebles y gestión de suelo, ¿vale? Es decir, el Estado tiene, como todos sabemos, un montón de suelo disponible a lo largo de toda la geografía nacional, suelo de Renfe, suelo de Adif, suelo en fin, de muchos estamentos públicos que tienen suelo disponible y que lo retienen en muchos casos. Bueno, pues todo ese suelo se podría efectivamente, digamos, transferir a este fondo, que sería el que gestionaría, repito, la parte financiera, la parte de inmuebles y la parte de suelo. También tiene inmuebles. Efectivamente, hay muchos estamentos públicos que tienen viviendas ya construidas. La Seguridad Social tiene bastantes. Renfe tiene bastantes. En su día eran viviendas que para los ingenieros, por ejemplo, en algunos
sitios. No siempre, efectivamente, estas viviendas públicas están en sitios, entre comillas, apetecibles para la demanda de los que estamos acostumbrados a mirar, en las grandes ciudades. A lo mejor están en sitios o en pueblos, en zonas no muy demandadas desde el punto de vista habitacional, pero en cualquier caso tiene vivienda, ¿vale? Y de nuevo también las está reteniendo, no las utiliza, etc. Luego está todo el tema de la Sareb, que ya hemos hablado también en su día. Es decir, todo el patrimonio que tiene ahora mismo la Sareb también se podría incorporar perfectamente, dado que además la Sareb ya es 100% pública. No, antiguamente había una participación de privados, sobre todo la banca, la que estaba en el accionariado. Ahora ya la Sareb es plenamente pública y, por tanto, todos los activos de la Sareb son plenamente públicos. Por lo tanto, tenemos, por un lado, dotación económica, que sería la dotación presupuestaria que el Estado destina a la vivienda en general, dotar a este fondo con esa dotación presupuestaria y luego transferir efectivamente los inmuebles y el suelo para gestionar y para poder, digamos, empezar a trabajar en la creación de este gran parque público de los que todos prácticamente se escucha hablar todos los días, pero que nadie, sinceramente, nadie comienza a trabajar en ello. Digamos, antecedentes de este tipo de fondos en España ya hubo, antes de que vinieran las SOCIMIS, eran los fondos de inversión inmobiliarios. Es decir, había bancos que tenían fondos de inversión mobiliarios, que son los que invierten, como decía, en activos financieros, pero luego también tenían fondos de inversión inmobiliaria. El problema fue que estos fondos de inversión inmobiliaria, en la que los partícipes éramos ahorradores particulares, es decir, en lugar de comprarte, digamos, una casa, había gente que, oye, yo quiero invertir en el sector inmobiliario. Pues hay, digamos, el elemento racional es que en lugar de comprarte una casa y alquilarla y hacer especulación, hay gente que prefiere comprarse un activo financiero dedicado exclusivamente al sector de la vivienda, sabiendo que esa rentabilidad que tiene, pues en su día era en torno a un 6, un 7%, y bueno, pues eso le da, digamos, es casi la misma rentabilidad que te va a dar el comprar un piso y alquilarlo, quitándote todo el problema que tienes a la hora de comprar un piso, pagar una hipoteca, ponerlo en alquiler, con los problemas que puedas tener durante la vida del alquiler, etc. ¿no? Bueno, pues eso eliminaría buena parte, y eso es importante decirlo, que si hubiera un mercado más o menos, digamos, amplio y desarrollado de productos, digamos, de inversión en el sector inmobiliario, el sector de la vivienda, que, digamos, diesen la misma rentabilidad a los partícipes, hablo del sector privado, que el comprarte un piso y especular con ellos, pues seguramente también bajaríamos la presión sobre la presión, digamos, sobre la compra compulsiva de que hace mucha gente, el acaparamiento de pisos y de inmuebles que hacen muchos particulares y empresas y fondos, y digamos, el que quiera invertir sus ahorros, que es muy lícito, en el sector inmobiliario, tendría sus vehículos financieros para hacerlo, pero el Estado, en este caso un fondo público, podría efectivamente dedicarlo a la construcción, a la gestión y a el mantenimiento de este parque del que hablamos. Estos fondos que os comentaba, fondos inmobiliarios, cayeron obviamente con la crisis de la vivienda. ¿Por qué? Porque eran fondos, igual que vosotros, si tenéis una inversión ahora mismo en un fondo de inversión tradicional, pues no sé, del BBV, del Sabadell, etcétera, vosotros podéis vender vuestro fondo todos los días, ¿no? Podéis ir al banco o a vuestra gestora de fondos y decir, oye, mira, yo quiero rescatar mi ahorro, por lo que sea, y lo vendes, y ahí, digamos, es un mercado muy líquido en el que tú compras y vendes todos los días. Pero en el caso de los fondos de inversión inmobiliaria, que como su nombre indica, lo que tenían eran básicamente inmuebles, eso no se podía hacer. Tú no podías ir a rescatar tu inversión porque para eso el fondo tenía que vender inmuebles para conseguir liquidez para poderte pagar a ti, digamos, el rescate de tu inversión. Claro, un inmueble no lo vendes de hoy para mañana, ni de hoy para esta tarde. Requiere un tiempo y, por tanto, esos fondos solo tenían 2 ventanas de rescate al año. 2 ventanas, es decir, una a principio de año y otra normalmente a mediados de año,
en el que tú podías decirle a tu gestora de fondos, oye, yo quiero rescatar mi inversión, pero solamente sabiendo que eran durante 2 veces al año porque tenían que hacer una venta de inmuebles, generar liquidez y con eso poder pagar a los partículares. Con la crisis inmobiliaria, todos estos fondos quebraron, ¿vale? Quebraron de forma significativa y mucha gente que se quedó pillada con inversiones fuertes en este tipo de fondos que, como repito, tenían su lógica porque era gente que quería efectivamente invertir en sector inmobiliario sin tenerse que comprar un inmueble, ¿vale? Bien, el Estado, en este caso, podría también, además de la dotación presupuestaria que os he comentado, también podría dotarse de ahorro finalista digamos, de los ciudadanos, los inversores privados o no privados. Es decir, puede tener, eh, captar dinero digamos, en gente que quiera invertir en este tipo de sector, en el sector inmobiliario, y obtener una rentabilidad y con ese dinero también poder financiar efectivamente las viviendas que se necesitan. Hay un ejemplo que no sé si conocéis, que dentro de este mundo de las SOCIMIS que hemos visto y que están haciendo tanto daño al sector inmobiliario, hay solamente que conozca yo hay una SOCIMI que se llama una SOCIMI social, ¿vale? Está, dirigida, o por lo menos el embrión, es la Fundación RAIS, ¿vale? La Fundación RAIS se llama Hogar Sí, Fundación RAIS, ¿vale? Que han creado, efectivamente, es la primera SOCIMI social. Quiere decirse que ellos invierten para dotar de vivienda a personas sin hogar y, por tanto, los precios de alquiler de las viviendas que gestionan pues efectivamente son viviendas a un precio muy razonable, viviendas a un precio social, como su nombre indica, ¿vale? Y es el primer ejemplo, ¿vale? Bueno, más o menos que podríamos pensar que es un embrión de lo que debería ser efectivamente el fondo de inversión público del que estamos hablando. Es decir, capacitar, el Estado debería ser capaz de gestionar un fondo de estas características eh, para poder proveer viviendas a unos precios razonables para una serie de colectivos, digamos, que tienen este tipo de necesidades, ¿vale? ¿Cómo se haría esto? Pues, hombre, la pregunta es, una que me hacíais, ¿podría esto ayudar a la promoción de vivienda social y cooperativa? Obviamente sí. Es decir, si el Estado, en este caso el fondo que comentamos, con un capital que hemos cifrado unas necesidades iniciales de unos 100.000 millones de euros, que bueno, puede sonar muy importante, aproximadamente es un 1% del PIB, ¿vale? Un 1% del PIB español, que si, jolín, si tuviéramos una inversión del 1% del PIB todos los años, pues no estaría mal, ¿vale? Bueno, el Estado con este dinero, con el suelo que tiene y con el suelo que podía captar y todos los inmuebles que podía tener a su disposición de todos los estamentos que os he comentado, todo ese conjunto, junto con las nuevas promociones, claramente podría comenzar a desarrollar este parque y desarrollarlo de forma que las viviendas que surgieran o que tuvieran, tanto las que ya tiene como las que nuevas que se pudieran construir, tendrían que tener como único requisito ser dirigidas a colectivos que efectivamente lo necesitan y con unos precios absolutamente sociales, ¿vale? En esta SOCIMI que os comentaba, los precios oscilan entre los 250 euros al mes y los 400 euros al mes, ¿vale? Bueno, pues es un precio dentro de lo que hay, para alguna gente puede ser mucho, pero parece que es un precio asequible para digamos, gran parte o una parte importante de los colectivos ahora mismo necesitados, ¿vale? Pero además de todas estas fuentes de financiación, como os decía, que puede ser tanto captar de ahorro privado como la dotación presupuestaria del propio Estado, hay otras fórmulas que yo he estado preparando para poder, digamos, inyectar fondos adicionales en este fondo. Uno de ellos sería la parte impositiva que yo en el libro desarrollo, que es una parte impositiva, que es un impuesto sobre el suelo ocioso, es decir, el suelo privado
que no sale al mercado, no quiere salir al mercado por las razones que sean, se debería gravar, como pasa en otros países. Yo lo desarrollo en el libro. En Reino Unido, Dinamarca tienen unos impuestos severos sobre el suelo ocioso, porque con esto se evita la especulación del suelo. El suelo, creo que ya lo comentamos en la última sesión, el suelo es uno de los graves problemas desde el punto de vista de la inflación de precios que tiene la vivienda en España. El gran causante de este elevado precio es el suelo. El suelo, porque es un suelo que la plusvalía que se genera con el suelo es muy elevada, porque a diferencia de otros países, en España la plusvalía del suelo, cuando tú vendes un suelo que no está construido, se lo vendes a otro, esa plusvalía que generas te la quedas tú, mientras que en Reino Unido o en Dinamarca esa plusvalía se la queda el ayuntamiento y con eso invierte en vivienda, ¿vale? Es una pequeña diferencia que en España yo lo he propuesto en algunos sitios y claro, me han llamado comunista, me han llamado bolivariano, me han llamado de todo, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor lo soy y muy orgulloso de serlo, pero la cuestión es que Reino Unido no es un país comunista, Dinamarca no es un país comunista, es decir, son absolutamente cosas lógicas. El que tiene un suelo y no invierte un duro y lo vende y genera un pelotazo, ese señor no merece, sinceramente, tener una plusvalía. Ahora bien, si tú tienes un suelo, inviertes, construyes y después vendes, por supuesto que tú tienes derecho a un beneficio industrial por la inversión que has hecho y sin que sea, digamos, una plusvalía completamente desorbitada, pero tienes derecho a tu plusvalía, me parece lógico. Pero si, en cambio, si tú solo tienes un suelo, que puede ser un patatal, que simplemente te lo han recalificado porque eres amigo del alcalde, bueno, pues efectivamente eso no puede generar una plusvalía que además va a encarecer de forma significativa el precio final de las viviendas que se vayan a construir por quien compra. Claro, el que compra tiene que haber pagado un precio, un sobreprecio muy importante. Bueno, pues ese impuesto que os comento, yo he hecho algunos cálculos y, digamos, tirando por lo bajo con un 2% de gravamen anual, podría resultar una recaudación para el Estado entre 50 y 60.000 millones de euros en España, ¿vale? O sea que fijaros que es una cantidad que podría engordar y engrosar claramente este fondo de inversión que os comento, que obviamente tendría que estar alojado y gestionado por profesionales, no por, eso también es una cosa importante. Gestionar un fondo de estas características requiere gente muy profesional, cosa que no hicieron con la Sareb, que se lo dieron básicamente a gestionarlo a gente muy incompetente y que no tenía ni idea de lo que era la gestión del sector inmobiliario y de la vivienda, y por lo tanto, junto con la dotación presupuestaria, más este impuesto que os comento del suelo, nos podríamos juntar de verdad tranquilamente con 150, 170.000 millones de euros anuales, ¿vale? Con lo cual, bueno, es una buena forma de empezar, con este dinero y con el resto de instrumentos, suelo, vivienda nueva y vivienda a construir, todo eso constituiría un gran, digamos, un gran contrapeso, y eso es lo más importante de este fondo, un gran contrapeso a la inversión privada, sin que yo tenga por qué prohibir la inversión privada. Yo no la voy a prohibir, pero simplemente yo tengo un gran contrapeso que cuando yo tengo enfrente a una máquina que tiene fondos, que tiene suelo y que tiene capacidad de construir a estos niveles, obviamente el sector privado no va a poder, y con unos precios mucho más bajos, no va a poder competir inicialmente, o por lo menos va a tener muchas dificultades para colocar los productos que hasta ahora los están colocando, esos pisos, esos zulos que vemos en los anuncios de 17 metros cuadrados a 600 euros, eso obviamente automáticamente se cae, ¿vale? Se cae porque no hay capacidad para... Además de todo lo que os estoy comentando, este fondo tendría la capacidad legal y financiera de expropiación, porque esos son todos los grandes problemas que tienen los ayuntamientos. A la hora de expropiar vivienda, que está contemplada en la ley y en la Constitución, hay países como Francia que expropian la vivienda, ojo, el uso de la vivienda, no la vivienda en sí. Es decir, yo tengo una vivienda y no la quiero poner en el mercado, en Francia te la expropian y te dicen, no te preocupes, yo te la voy a cuidar, Estado, yo te la cuido, yo te pago un justiprecio, por supuesto por debajo de mercado,
pero yo te la expropio. Claro, esa cantidad de fondos necesaria, un ayuntamiento no tiene capacidad, salvo los grandes ayuntamientos y no todos. Barcelona, por ejemplo, empezó a hacer algo parecido en la época de Colau. eh, Se hizo alguna expropiación, se compraron edificios enteros, en tanteo y retracto, y eso, de nuevo, este fondo es otra de las opciones que puede tener. Oiga, en lugar de dejar que todos esos edificios enteros que se están comprando en las grandes ciudades lo compren fondos privados, yo, Estado, pujo, ¿vale? Y pujo, y además tengo derecho preferente, porque eso si es por necesidades sociales lo puedes tener. Yo puedo llegar a pujar con la capacidad financiera que tengo, el pulmón financiero que tengo, y voy construyendo, dado que hay ciudades donde es muy difícil, ya no hay mucho suelo disponible, pero sí tengo muchos edificios que se están cayendo, muchos edificios que están en fase de rehabilitación, los compro, los rehabilito yo como Estado con este fondo, y es un instrumento perfecto para luego ponerlo en el mercado a los precios que os comentaba. Bien, esto sería cómo crear de la nada, aunque de la nada, como os digo, hay ya cosas que se pueden utilizar para crear un fondo. Y luego, por supuesto, a partir de la creación legislativa, que tendría que crearlo el ministerio que fuere. Podría ser el Ministerio de Economía, podría ser el Ministerio de Vivienda. Eso ya es una decisión política que podríamos estudiar, pero no es difícil, no es, digamos, muy largo el proceso. Es decir, solamente hay que pedir un permiso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque es un instrumento financiero, obviamente, que requiere, sobre todo si se va a captar ahorro privado, pues tiene que cumplir las mismas normas de transparencia, de eficiencia, etcétera, etcétera, que se le exige a las entidades financieras. Y el Estado, bueno, podría perfectamente crearlo, repito, de la nada, con estos dos instrumentos financieros de dotación presupuestaria y impuestos que os comento, más todos los activos que podrían ir, digamos, colocándolos en una sola ventanilla, porque ahora están muy dispersos, porque SEPES tiene mucho suelo, porque Renfe tiene mucho suelo, pero no lo tiene. ¿Sabe? Entre las propias administraciones hay una falta de coordinación tremenda. Eso también os lo digo, que como persona que ha trabajado en la administración, no, incluso son muy celosos de ceder sus propios activos, pues en este caso el suelo, las viviendas, lo que fuere. No quieren cederlo. O sea, Defensa, la ministra Robles no quiere ceder y tiene un montón de suelo y un montón de viviendas vacías, ¿vale? Viviendas de militares que ya no se usan y que, jolín, podrían perfectamente ser utilizadas por personas de necesidad. Bien, pues esto es un poco la arquitectura financiera, la arquitectura legal que nos llevaría a crear este fondo. Si una de las preguntas que tal vez hacéis es si existe precedente, la respuesta es no. En España no. En España no hay un precedente de este estilo. Primero porque no ha habido ningún interés político, ni a nadie se le ha ocurrido, aunque algunos lo hayamos podido pensar, escribir, incluso recomendar, pero no ha habido ningún precedente, ¿vale? Lo más cercano que hubo, algo parecido, es otro elemento que también es importante, que podría estar unido a este fondo, que es la creación la creación de instrumentos de ahorro personal para poder acceder a este tipo de viviendas. O sea, como sabéis, nos venden la idea de que hay que, a muchos, unos lo hacen o no, los famosos fondos de pensiones, que es una estafa, básicamente, para completar tu pensión futura de cara a la jubilación. Pero nadie te puede decir, o nadie se le ha ocurrido, yo alguna vez lo comenté en el ministerio, oiga, yo no quiero ahorrar para tener un complemento que mañana seguramente a lo mejor no tengo ni el capital, porque los fondos van como van, y unas comisiones de entrada tremendas, etcétera, sino yo me gustaría ahorrar para, por ejemplo, tener una vivienda asequible. Imaginaos que empiezo a trabajar ahora, yo puedo querer ahorrar para tener una vivienda asequible de alquiler en un momento dado de mi vida, o para tener acceso a unos servicios que en España cada vez no hay, pero empiezan a aparecer,
que son viviendas tuteladas en la jubilación. Es decir, viviendas, que de eso se habla poco, que sustituirían en un momento dado a las residencias, digamos, como todos sabemos lo que ha ocurrido en la pandemia con las residencias, nos hemos dado cuenta de qué tipo de alojamientos, qué tipo de servicios nos dan. En otros países hay unos alojamientos que son viviendas tuteladas, son apartamentos en el que tienes todo tipo de servicio público asociado, desde lavandería, médicos, ocio, o sea, todo tienes, digamos, centralizado con apartamentos que son, digamos, no son tuyos, tú tienes el usufructo durante la vida hasta que te mueres, incluso luego eso se puede trasladar a herederos o podría ser un producto de ahorro en el que tú, desde que empiezas a trabajar, ahorras para luego tener derecho en tu jubilación a este tipo de vivienda tutelada. ¿Vale? Eso lo conseguimos sacar el ministerio con una compañía de seguros que se llama Zurich. Lo que pasa es que luego con la pandemia se cayó por razones obvias, ¿no? Con lo cual, también hay que empezar a pensar que este fondo de inversión podría diseñar, ahora se van a empezar en el ministerio a diseñar también productos de ahorro para emprendedores, para invertir en startups, etcétera. Bueno, pues también hay que pensar que se podría empezar a diseñar productos de ahorro para vivienda asequible, vivienda para aquellas personas que efectivamente tengan unas necesidades determinadas. Bien, no hay precedentes, no se ha pensado, no se ha querido pensar, pero yo creo que es un buen momento ahora, que está el tema de la vivienda muy candente, para poder empezar a diseñarlo. ¿Vale? Repito, no es muy difícil, simplemente hay que tener voluntad y luego, por supuesto, saber elegir los gestores y los profesionales que van a pilotar y a dirigir este tipo de fondos. ¿Vale? A la pregunta, ¿debería ser un fondo exclusivamente en España, global, europeo? Hombre, como todo en esto, la economía de escala es importante. Es decir, si imaginémonos que hubiera un fondo de inversión en cada país, que fuera un fondo de fondos, es decir, que fuera una normativa europea. Eso sería lo ideal, que hubiera desde la Comisión Europea, desde la Unión Europea, se crease a partir también de una parte del presupuesto comunitario un fondo específico para dotar en cada país de necesidades de vivienda, pues obviamente eso sería uno de los sueños de todo este tema, porque la economía de escala nos permitiría tener, siempre y cuando, y eso es muy importante, estos fondos fueran exclusivamente públicos. Y no creo que en Europa estén por la labor, en muchos países, de crear un fondo exclusivamente público. En el momento que entren fondos de pensiones, como hablábamos en las otras sesiones, en el momento que entren fondos buitre o fondos especulativos para generar dinero rápido, este tipo de inversiones, este tipo de fondos se desvirtuarían completamente y perderían su sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo soy partidario inicialmente para tener una dimensión manejable, que fuera un fondo que España liderase efectivamente una experiencia que puede ser piloto, pero que, repito, no es tan descabellado pensar que se puede crear un fondo especial y además convencer a las autoridades públicas de que es la mejor manera de centralizar toda la inversión, porque está claro que si lo dejamos en manos de las comunidades autónomas, como lo estamos viendo ahora, cualquier elemento legislativo o cualquier elemento eh, de inversión, cada comunidad autónoma va a ir por donde más les interese. Yo que conozco más el caso de Madrid, en Madrid básicamente no se invierte en vivienda asequible y las que se llaman asequibles en Madrid cuestan de 800 a 1.000 euros al mes. O sea, si eso es una vivienda asequible, pues yo entonces no entiendo nada de las necesidades que tienen los madrileños, en este caso, para acceder a la vivienda. Por tanto, el Estado, y es una idea que tiene mucha fuerza, este gran fondo, con esta dotación presupuestaria, sería un dique de contención contra las actividades que ahora mismo son plenamente libres y sin ningún tipo de cortapisas de los fondos buitre, de los socimis y de los, digamos, propietarios que tienen más de dos, tres viviendas, es decir, los grandes tenedores que hablábamos, porque les haría una competencia con la que no podrían luchar.
Es decir, si yo tengo encima suelo, tengo vivienda, tengo financiación, puedo expropiar, puedo comprar edificios, como os decía anteriormente, obviamente yo puedo poner precios de entre 250 y 400 euros y esos precios son, no son, y son imbatibles para cualquier gran tenedor hoy día en España, para cualquier gran fondo o cualquier SOCIMI. Son imbatibles. Y por supuesto, dando, y eso es importante, el Estado no tiene por qué ser de peor calidad, aunque es verdad que algunas empresas autonómicas de vivienda, que a las que yo conozco, las calidades con las que están ofreciendo, lo poco público que hay, es vergonzoso, es bochornoso, y el mantenimiento de todo esto también es un auténtico problema muy serio. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que os he diseñado más o menos cómo se debe hacer, cuál es su financiación, qué activos entrarían, cuál es la dimensión. Yo inicialmente la haría una dimensión estrictamente española. Por supuesto, si se puede extrapolar a otros países y a nivel europeo sería absolutamente genial, pero como no hay precedentes, digamos, en casi ningún país no hay precedentes, pues yo preferiría empezar, si lo tuviera que diseñar, lo preferiría empezar por el caso español. Y las últimas cosas que preguntabais, o por lo menos los puntos, era cómo impedir que sea otro vehículo en manos de fondos privados. Muy sencillo. El capital es exclusivamente un capital público. Es decir, no se permite la entrada más allá de ahorros privados particulares de personas que quieran invertir y quieran depositar su ahorro en este tipo de fondos. Si no, la mayor parte, el 99% de la financiación tiene que ser una financiación pública, presupuestaria, impositiva, como os he dicho, de dos fuentes que son bastante asequibles y bastante fáciles de entender. Una es la dotación presupuestaria del sector público, en este caso del Estado, y otra sería la imposición sobre el suelo, que también gestionaría el Estado. Con esas dos fuentes tendríamos, repito, una posibilidad de tener un fondo muy bien dotado inicialmente, con más de 150.000 millones al año, que yo creo que para empezar, junto con, efectivamente, luego ya el patrimonio se va engordando, pues obviamente tendría, y con una limitación, por supuesto, de que estas viviendas tienen que tener una calidad determinada, estas viviendas tienen que tener un precio determinado y, por supuesto, y fundamental, esas viviendas no se venden. El patrimonio público no se vende. Prohibido taxativamente vender todo el patrimonio que se va acumulando por parte de este fondo. ¿Vale? Bueno, esto es un poco lo que os había preparado. Si necesitáis, por supuesto, más aclaraciones o preguntas, pues encantado, como siempre, de contestar. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido una exposición muy completa. Yo iba apuntando dudas que me surgían conforme hacía la exposición, pero es que acto seguido muchas de ellas las ibas resolviendo paulatinamente. Em, pues te agradezco como siempre la claridad y todos los datos que aportas. Llegados hasta aquí, yo tengo varias preguntas que hacer, Sí, pero preferiría que fuera otra persona. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o contribución o comentario, lo que sea, para seguir la exposición que comentaba Alejandro. Vale. Juanjo. Sí, yo más que dudas, eh, son reflexiones. Es que soy un montón de eco. Vale, no, que pensando que, por ejemplo, cuando has dicho que cuando se creó la Sareb, se dejó en manos de incompetentes, ahora que la tenemos supuestamente pública, se ha dejado en manos de fondos buitre como Blackstone. ¿No? Entonces, claro, ahí tendría todo el sentido del mundo lo que tú estás planteando de poder presionar de manera que haya un fondo de inversión pública y que si una entidad como la Sareb o la supuesta oficina de vivienda que están anunciando a bombo y platillo tendría que ser gestionada por una propuesta como esta, porque si hacemos una entidad pública para gestionar vivienda y si la entregamos a los fondos buitre no tiene ningún sentido. Además, es algo que estuvimos también comentando no hace mucho desde la PA, de a ver cómo poder afrontar esto y empezar a encararle al gobierno este dilema. Y bueno, con lo que tú has expuesto, creo que el camino está bastante
canalizado para tirar hacia allí, porque es como una cosa que dices, a ver, ¿qué estáis haciendo? No tiene mucho más sentido. Y bueno, simplemente era compartir esto, que en su momento se hizo mal, pues que ahora se ha hecho peor, porque se ha dejado precisamente en manos de que queremos que no tenga estas cosas. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver Ya, cómo le damos forma a esto y conseguimos bueno, convencerlos, no sé si los vamos a convencer, pero por lo menos sí lo vamos a intentar. claro, no, no, muchas gracias, Juanjo. No, el problema de la Sareb es que la Sareb se crea básicamente como una entidad dedicada exclusivamente a vender, o sea, vender toda la basura que los bancos habían dejado en sus balances, ¿no? O sea, en ningún momento se creó como una unidad de gestión, ¿vale? Primero porque además se crea dentro de un Ministerio de Economía donde, repito, no había nadie que tenía absolutamente conocimiento y tampoco tenían ni infraestructura para ser una unidad gestora de alquiler de viviendas. Entonces, les superó completamente esta... Y cuando vieron que poco a poco no se acababa de vender y quedaba mucho todavía por vender, fue cuando los bancos se salieron del capital y se quedó. Y entonces el ministerio dijo, bueno, yo no tengo capacidad para gestionar la vivienda ni todo lo que supone gestionar vivienda, que es complicado, bueno, requiere su infraestructura, etcétera. Entonces, ¿a quién se lo doy? A una gestora de fondos, en este caso Blackstone, que están acostumbrados a expropiar, perdón, a desahuciar, y ellos así entre comillas, quien desahucia parece que es Blackstone. No, no, quien desahucia es la Sareb, por orden. Blackstone lo hace por indicación de la Sareb, ¿vale? Pero efectivamente, lo suyo sería, de una vez por todas, lo que quede en la Sareb, que tampoco es que quede ya mucho, pero queda, eh, y automáticamente traspasarlo íntegramente a este fondo. Y, por supuesto, en este fondo tendría que haber una unidad de gestión muy potente, una unidad de mantenimiento, una unidad, ¿sabes?, digamos, bueno, de lo que supone una empresa o una unidad, un fondo en este caso, un vehículo para gestionar vivienda, que es, repito, requiere unos profesionales muy cualificados y luego toda una batería de trabajadores y trabajadoras que requieren, pues eso, la limpieza, el mantenimiento, el cobro, o sea, todo eso, pues sí, claro, requiere una infraestructura que ahora mismo el Estado no tiene. Magnífico. Más preguntas, contribuciones. Si no, yo tengo varias dudas, Sí, pero voy a comenzar con algunas que están relacionadas con la Sareb para seguir el sí. hilo. Y es, o sea, la idea general me parece magnífica, el coger los activos de la Sareb para nutrir este fondo público de inversión también. La duda que tengo es, la Sareb actualmente, si no me falla la memoria o no me equivoco con el dato, sigue debiendo aproximadamente unos 30.000 millones de euros de un préstamo que se solicitó a la Unión Europea y que está avalado 100% por el Estado, ¿no? Y claro, este préstamo va a vencer en 2027. Entonces, claro, la duda es un poco si los activos de la Sareb se podrían tomar, pero claro, ¿qué pasaría con esa deuda? Es decir, que no utilizara el Estado y dijera, bueno, pues vamos a crear un dispositivo para la promoción de vivienda asequible y luego en realidad crean no sé, una Sareb 2.0, es decir, otra gestora para sencillamente seguir asumiendo deuda como deuda pública, lo que han sido desmanes del sector privado, en este caso Mm, de la banca. Eso por un lado, ¿no? ¿Qué hacer con esa deuda? Em, y luego, otra cuestión así concreta que tenía era sobre fiscalidad. Has comentado lo del gravamen al suelo, ujú, que me parece una idea sumamente interesante. Yo aquí me gustaría que nos pudieras comentar un poco más qué se hace en otros países, o también esto que has comentado de que en Reino Unido, por ejemplo, los ayuntamientos pueden quedarse con la plusvalua de un suelo vendido, porque normalmente el principal problema de cualquier ayuntamiento a la hora de hacer política de vivienda es que aunque les des el instrumento legal, es decir, la ley que les habilita o a expropiar o a no tiene promocionar dinero, vivienda no tiene pública, no dinero. tienen dinero. Y además eso es el gran drama de cualquier regidor de Sí, vivienda sí, en el sí, Estado español. sí, 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 sí. Bueno, pues mira, empezamos por el tema de la Sareb. Bueno, efectivamente, la deuda que tiene la Sareb, pues
bueno, hay fórmulas de negociación, claro, obviamente. La Sareb, claro, la Sareb cuando se crea, lo que, el problema que tenían los bancos es que no solamente tenían viviendas sin vender y suelo, también tenían préstamos incobrables, ¿vale? Claro, todo eso se lo endiñaron al Estado y además se lo hicieron de una forma que es muy trilera y que el Estado tragó. Eh, cuando es uno de los problemas que tiene el sector de la vivienda. La banca, cuando en su contabilidad tenían efectivamente, siempre contabilizan a precio de adquisición. Es decir, ellos contabilizaban en lugar de valor de mercado, a precio de adquisición. Es decir, claro, la banca se encontró en un momento dado con un conjunto de viviendas que habían sido compradas a un precio en su día, cuando se compraron, muy elevado, y que en el momento en el que llegó la crisis, esa vivienda en el mercado no valía ni el 20%, ¿no? Pero en lugar de decir, bueno, pues entonces voy a hacer la banca debería haber hecho una provisión para esa diferencia, dijo, no, 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 no. Tú me lo compras, a la Sareb me dice, tú me lo compras al precio de adquisición. Oiga, no es lícito ni es justo. Bueno, pues así como fue, ¿no? Entonces, claro, el Estado, la Sareb se quedó con viviendas compradas a un precio que cuando las fueron a vender para quitarse ese pasivo, claro, no les daban ni el 10% de por lo que habían pagado. Y eso se arrastra efectivamente desde el inicio de la Sareb, ¿no? Bueno, todo eso se puede negociar. Yo creo que los temas de deuda es un tema a negociar. Si se creara este fondo, en el que el propio Estado tendría que negociar si es con la Unión Europea o es con la propia banca o es con quien sea, por supuesto, una quita de esa deuda, al menos no sé de qué porcentaje, pero mínimo el 50%, porque efectivamente ese fondo no puede empezar con una deuda de 30.000 millones, porque sería un poco irresponsable y sobre todo sería mm, muy poco operativo, ¿no? Pero bueno, eso efectivamente es un tema bueno, pues a diseñar, a negociar y, por supuesto, para eso tendría que estar el Estado. Pero comparto contigo que no debería ser o sea, crear otra sub-Sareb, digamos, solamente para gestionar esa deuda. No sería tampoco en ningún caso lícito, ¿no? Y luego el tema de la fiscalidad y el tema del suelo, a mí es un tema que cuando empecé a profundizar me apasionó. Y de hecho estuve en Londres hace unos cuantos años y me explicaron cómo efectivamente en Reino Unido hacen esto. Lo primero, en Reino Unido, y eso es muy importante, para la mentalidad española a veces es complicado, en el Reino Unido, en la mayor parte de los casos, tú nunca eres dueño del suelo donde vives, ¿vale? Tú compras un piso, pero lo que compras es el vuelo, ¿vale? Es decir, es la construcción nada más. El suelo siempre es público, ¿vale? Con lo cual, tú cuando vendes solamente el vuelo, pero el suelo siempre permanece en el sector público y, por lo tanto, ese edificio donde tú vives, ese suelo nunca es tuyo, ¿no? Aquí, en cambio, sí, tú ahora compras un piso y en tu recibo del IBI te pone lo que vale el suelo donde has comprado y lo que vale el vuelo, en este caso, la construcción. En Reino Unido no funciona así. Entonces, en el Reino Unido, cuando solamente generas plusvalía, lo que os decía, o beneficio industrial, cuando tú lo que haces es comprar o vender ya un suelo construido. Es decir, si tú tienes solamente un suelo y le dices al ayuntamiento, o no al ayuntamiento, lo vendes, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, lo que llamamos plusvalía, eso automáticamente lo tienes que ingresar en el ayuntamiento de turno. Es decir, tú no ganas nada, con lo cual no hay incentivo a retener suelo, porque no generas plusvalía. Hay mucha gente en España, antiguamente, eh, no sé si os sonará Fernando Martín, que fue presidente durante un poco de tiempo del Real Madrid, pues este era uno de los mayores tenedores de suelo de toda la Comunidad de Madrid, y lo tenía sin construir y tuvo durante muchos años ese suelo retenido. Bueno, pues es un ejemplo de si cuando él ha vendido esos suelos y ha generado grandes y pingües beneficios, en el Reino Unido ese señor no hubiera obtenido ni un duro de plusvalía por la venta de suelo. ¿Por qué? Porque esa plusvalía la tiene que ingresar directamente en el ayuntamiento. ¿Aquí qué pasa?
Bueno, los ayuntamientos lo único que obtienen cuando se compraventan suelos, parcelas, es lo que llaman el 15% de aprovechamiento. Es decir, le das al ayuntamiento un piquito de la urbanización, un trocito de tierra, para que ahí pueda poner algún tipo de servicio, o a veces un colegio, o lo que fuere. Es decir, el 15%. Pero no, allí es el 100% de la plusvalía del suelo va directamente a los ayuntamientos, que es lo que, como tú bien decías, uno de los grandes problemas que tiene los ayuntamientos con la financiación, es decir, la incapacidad que tienen para expropiar. La ley les habilita la expropiación. Si tú no construyes en un plazo determinado, efectivamente estás suscrito a que te puedan expropiar, pero el ayuntamiento, sobre todo los más pequeños o los medianos, no tienen capacidad financiera para expropiar. Para eso estaría también este fondo, es decir, este fondo podría dedicar una parte de sus fondos a la expropiación en aquellas zonas donde más se necesite, efectivamente, vivienda y donde haya posibilidades de comprar edificios enteros, comprar suelo, expropiar suelo, etc. O sea, este fondo, repito, podría, digamos, extender su radio de acción perfectamente hacia el mundo municipal para satisfacer, efectivamente, todo este tipo de necesidades de los que estamos hablando. Vale. Yo tengo otra duda que también quería plantear. Has enlistado varias funciones que podría desempeñar este fondo, como la construcción, la gestión, la rehabilitación, el mantenimiento. Yo me pregunto, actualmente, por ejemplo, en Cataluña se está dando un proceso emergente de cooperativas de vivienda, ¿no? Es decir, en vez de contratar a un contratista que levanta un edificio y después te cobra un precio en el que hay ahí un beneficio, ¿no? O sea, un precio que va por encima del valor de construcción, que es lo que se da al contratista privado, pues se juntan personas, ellas mismas buscan capital, financian la rehabilitación o construcción de un edificio y de esa manera hacen que la vivienda sea mucho más asequible, además de que el formato es colectivo. Pero el problema que, por ejemplo, se encuentran muchas cooperativas de vivienda, incluso cooperativas que tienen largo recorrido, como pienso en Cataluña, la Dinamo o Sostre Civic, suele ser que muy pocas entidades prestan dinero para estos proyectos. En concreto, actualmente, las únicas entidades que están prestando dinero son el Instituto de Finanzas de Cataluña, el IFEC, y una cooperativa de crédito llamada COP57. Entonces, claro, yo me pregunto si un fondo público de inversión se le podría sumar otra función que fuera la de generar ese servicio de préstamos para proyectos que fueran cooperativos o también lanzados desde el sector público y que buscaran la creación de vivienda asequible, que son proyectos que a veces difícilmente encuentran financiación pues, en el sector privado. Eh, por supuesto. Lo que pasa es que la función de préstamo ya requiere digamos, una arquitectura diferente a lo que es estrictamente un fondo de inversión. Y para eso, un buen complemento, de lo que también hemos hablado, un buen complemento de este fondo de inversión sería un banco público específico, ¿no? Es decir, en su día había un banco hipotecario que era un banco público, pero que era un banco que solo se dedicaba fundamentalmente a dar préstamos hipotecarios, que tampoco es la función, yo creo que ahora mismo se necesita, porque, bueno, sigue habiendo gente que quiere comprar, pero yo creo que la gran asignatura pendiente es precisamente este parque público y esta gestión de distintas formas alternativas a la compra de vivienda, porque hay mucha gente que no quiere comprar. No hemos hablado mucho también de cesión de uso, que es otro de las fórmulas que también empiezan en algunos sitios. En Euskadi hay bastante cesión de uso para distintos colectivos que tampoco quieren tener propiedades, sino quieren simplemente poder vivir sin ese agobio de pensar esto es mío, no es mío. Es decir, bueno, pues la idea de un banco público exclusivamente para el sector inmobiliario sería otra fórmula que complementaría perfectamente también el fondo de inversión, porque entonces sí, un banco público puede dar un préstamo, porque eso obviamente el Banco de España exigiría para dar préstamos, requiere tener una ficha bancaria o requiere tener una ficha como entidad, digamos, capacitada para dar un préstamo.
¿vale? En los fondos de inversión no están capacitados para dar préstamos, pero sí un banco público que podría ser perfectamente también un buen complemento digamos, para el sector de la vivienda, que es muy necesario. Yo creo que lo que tú dices es verdad. Es decir, el sector financiero hoy día, el tradicional, los bancos tradicionales, a las cooperativas no les financian, a los particulares, a algunos particulares tampoco les financian, a pequeñas cooperativas tampoco financian. O sea, tienen un sesgo de que solamente financian efectivamente a personas o a entidades lo suficientemente grandes o lo suficientemente solventes, según ellos, como para poder efectivamente acceder a la financiación. Pero sí me parece que podría ser un elemento complementario. Habrá que ir pensando en desarrollar un programa específico sobre el banco público. Sin duda, sin duda. O sea, claro, por lo que veo, la arquitectura sería, por un lado, un banco público para tener mayor capacidad de financiación Financiación, correcto. para proyectos de vivienda asequible y, por otro lado, un fondo El fondo público de de inversión. Sí, inversión sí, sí, dedicado a sin la duda. gestión, la construcción y el mantenimiento de vivienda Exacto. asequible. Pues aquí yo sí que tendría una última pregunta, después vuelvo a abrir a los compañeros, que es sobre fiscalidad. De nuevo vamos a fiscalidad, claro, muchos fondos que nosotros llamamos vampíricos o de extracción, porque interpretamos que lo que hacen no es invertir dinero propio No, no, no. para que la economía emerja, todo lo contrario, meten el Sí. dinero en el bolsillo de las personas. Em, Estos fondos vampíricos, claro, se benefician de ciertos regímenes fiscales. Pues, por ejemplo, se han hablado mucho de las OCIMIS en el programa de hoy, y las OCIMIS tienen una exención del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados, también pagan Sociedades. menos impuestos de sociedades, No, tienen no unos pagan impuestos de sociedades. al Directamente no pagan impuestos. 0%, y tienen impuestos especiales sobre los dividendos que reparten. Eso es. Entonces, claro, una pregunta aquí también sería si eliminar esos privilegios fiscales también podría ser una manera de dotar al Fondo Público de Inversión de esta entrada de dinero. Y habría una segunda pregunta sobre esto, que sería que, claro, cuando hablamos de impuestos, ya sea gravamen al suelo o ya sea, por ejemplo, a fondos vampíricos, como puede ser quitarle los privilegios que tienen ahora, el argumento clásico suele ser que allí donde hay impuestos deja de haber actividad económica y entonces ya no habrá oferta de vivienda porque nadie venderá suelo, nadie construirá viviendas, etcétera, etcétera. Esto no es un argumento que compartamos desde la plataforma Afectados por la Hipoteca, pero es el argumento que sale en cada tertulia, en cada programa y en cada declaración de nuestros opositores. Es repetitivo. No, es cierto, y eso es efectivamente, y a mí me lo han dicho también muchas veces en exposiciones. A ver, el problema con todo esto es que hay un concepto partimos de un concepto que es erróneo. La vivienda no es un bien de mercado, ¿vale? Entonces, si llegáramos a entender que la vivienda no es un bien de mercado, todo esto de lo que estamos hablando sería mucho más comprensible por parte del ciudadano incluso, aunque también hay que decir una cosa, y eso es verdad, que el ciudadano ha construido a través del relato incluso familiar, mediático, etcétera, ha construido un relato de su vida basado, toda su vida se basa en la posesión de una vivienda, ¿no? Como gran bien de inversión, como gran fondo de pensiones para el futuro, como herencia para tus hijos. O sea, se ha construido esta idea que en otros países no existe, sobre que la vivienda es el gran salvador, digamos, financiero de las familias presentes y futuras, ¿no? Claro, si pudiéramos desmontar efectivamente todo ese engranaje, llegaríamos a la conclusión de que la vivienda es un servicio más, es un bien de uso necesario porque tenemos que vivir en algún sitio, que no puede hipotecar tu vida, digamos, de forma continuada a lo largo de 30, 40 años, como pasa muchas veces, que además te puede llegar a generar una ansiedad, como todos sabemos, el pago de la hipoteca o el pago del alquiler que genera una ansiedad y un estrés incluso traumático para muchas personas, que no sean no solamente familias, sino personas individuales que viven solas o acompañadas. Bueno, pues partiendo de la base de que la vivienda es un bien de uso y además es un derecho constitucional, claro, construir efectivamente una
un relato diferente, un relato en el que se dice, oiga, yo tengo vivienda yo ofrezco vivienda y no necesariamente tengo que invertir en vivienda, sino que yo efectivamente puedo vivir en una vivienda. Y esa vivienda me la facilita a las personas que lo necesiten el sector público, y a las personas que no lo necesiten, oiga, usted es lícito para que usted compre, alquile en el sector privado al precio que sea, porque es usted. Ahora bien, mientras tanto, tiene que estar garantizado, como pasa en Viena, yo siempre pongo el ejemplo de Viena, el ejemplo de que el 50% de la vivienda en Viena es pública y controlada, el precio controlado. Pues ya está, no hay que hacer nada más. Simplemente tener ese parque, ese 50%, y a partir de ahí el sector privado que opere como quiera, ¿vale? Pero yo lo que no voy a hacer es facilitar que con mi dinero público, como se ha hecho, se facilite que entidades como los fondos, las SOCIMIS, generen una disfunción en el mercado, que es inflar los precios, desahuciar, expulsar a mucha gente por el mero hecho por ser mayor, por ser inmigrante, en fin, distintas fórmulas de segregación que existen en estos fondos, y además encima tiene desgravación fiscal. No, mire, no. ¿Usted quiere operar en España? Perfecto, usted opere bajo el régimen de competencia y de mercado. Yo no me voy a meter en eso. Ahora bien, yo a usted no le doy ninguna desgravación fiscal. Yo todo el dinero que pueda recaudar lo voy a recaudar para mi fondo de inversión y para mis necesidades de mis conciudadanos. Y eso es lo que yo creo que habrá que empezar en algún momento, pero desde el sector público, desde los medios de comunicación y plataformas como la vuestra, a transformar ese ideario colectivo de que la vivienda es tu gran solución. No, mire, no, la solución es simplemente poder vivir tranquilamente, poder pagar un precio razonable y asequible y tener una vivienda digna, bien mantenida, y que si yo quiero vivir de alquiler toda mi vida, pues lo puedo hacer sin el miedo de que me van a echar mañana, de que van a vender ese piso a un fondo, etcétera. No, no, mire, no, el sector público tiene que ser un muro de contención, como decía al principio, un muro de contención para frenar la especulación que se está haciendo ahora mismo. Genial, una respuesta muy, muy redonda y contundente. No sé, compañeras, compañeros, no sé si alguien quiere intervenir. No tiene por qué ser con una duda, puede ser con una contribución, algo que os venga a la mente. Vale, pues creo que no hay más preguntas, entonces, pues tan solo quedaría de nuevo, Alejandro, agradecerte tu disposición. La sesión de hoy realmente nos ha nutrido de datos y de ideas y esperamos que esto sea la semilla no solo dentro de La Paz, sino también de los más de 90 colectivos con los que nos estamos organizando a nivel internacional para empezar a pensar esta medida y que en sus respectivos territorios estatales y nacionales comiencen a plantear cómo podría ir hacia adelante. A mí me ha gustado especialmente porque, de hecho, allí donde los fondos vampíricos aterrizan es donde no existe lo público. Entonces, empezar a hablar de estos mecanismos, como puede ser Efectivamente. un fondo En Viena público de no, inversión. En Viena no rascan bola. Te lo Exacto, digo, en Viena o en partes de Alemania, no, ahí no rascan bola. No. exacto. Pues mira, las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y Gracias a vosotros. esperamos verte en nuevos programas. Cuando queráis. Sí, Venga, un abrazo. muchas gracias por Adeu. toda la info. Buenas tardes, compas. Adeu. Chao. Chao.